Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Lo primero, en nuestra serie de webinars Countdown Speak Up. Hoy tenemos la cuarta edición. Esta serie de webinars que llevamos preparando unos meses desde diciembre, dedicados a la llegada de la directiva de la Unión Europea sobre protección de denunciantes en España. No se realizó, como ya sabemos muchos, en la fecha límite, que era el 17 de diciembre de 2021. Estamos a la espera de que se transponga a la legislación española y estamos muy volcados en todas las temáticas relacionadas con compliance, canales de denuncia. Hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante, que es la gobernanza corporativa, las buenas prácticas en las empresas, mediante canales de denuncia. Y una pregunta que nos hace nuestro ponente de hoy, que es ¿herramienta empresarial o carga regulatoria? ¿Qué es este canal de denuncias? ¿Cómo actúa este canal de denuncias relacionado con la cultura corporativa? Hoy vamos a hablar con Andrew Douglas. Andy es socio y director de Control Solution 360 en España. Bienvenido, Andrew. Buenos días. Buenos días. Te presento un poquito. Andrew cuenta con más de 20 años de experiencia en GRC, es graduado en empresariales por ICADE y ex MBA por el Instituto de Empresa. En 2004 ayudó a establecer a Control Solution en España como firma independiente y especializada en el mundo del gobierno, el riesgo y el compliance. En la actualidad es el director, el managing partner. Para industrias tan diversas como telecomunicaciones, aerolíneas, industrias transformativas, servicios de inversión, consultoría y un largo etcétera, ha gestionado proyectos de implementación de departamentos de auditoría interna, compliance y riesgos. Ha implementado sistemas de control interno de la información financiera y no financiera, entre otras. Tiene una amplia experiencia formativa impartiendo para sus clientes formación sobre auditoría interna, compliance penal y prevención de blanqueo de capitales. Continuamos con el siguiente ponente, el que nos ha acompañado durante todas las ediciones que llevamos, Claudio Interdonato. Buenos días, Claudio, bienvenido. Buenos días, Reyes. Me da mucho gusto de estar de vuelta en nuestro webinar aquí de Countdown Speak Up, la cuarta edición, y mucho gusto de tener hoy en día con nosotros a Andy Douglas. Gracias, Claudio. Claudio es responsable de desarrollo de negocio y da apoyo a los socios para la región del sur de Europa en EQS Group. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y, por supuesto, gestión de tecnología. Antes de unirse a EQS Group, ha trabajado en grandes compañías como Ryan K. Consulting, Olympus Biotech y cuenta con una experiencia internacional muy amplia. Habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Y yo me presento, soy la moderadora de este webinar, he sido la moderadora de todos los webinars y soy Marketing Manager para EQS Group España. Os explico antes que nada, antes de empezar, cómo usar el panel del webinar a todos la audiencia, porque siempre recordamos que esto no es solo escuchar, queremos que sea que haya una interacción con todo el contenido, con los oyentes, esperamos sus preguntas. Les explico un poco por encima. Tenemos un widget que es para maximizar y minimizar la pantalla. Pueden adaptar la pantalla según prefieran tener más grande la presentación o la sección de preguntas, por ejemplo. Como he comentado, tienen preguntas, por favor, utilicen el chat para preguntarnos cualquier cosa a los ponentes de hoy sobre auditoría interna, riesgos, gobernanza corporativa, todos los temas que vamos a tratar hoy aquí. También hay un icono de ayuda técnica. Si no escuchan bien el webinar, si tienen algunos problemas con el audio, por favor, comuníquenoslo también por el chat. Hay un icono para información que lo tienen a su derecha, adicional de recursos, de materiales que pueden descargar de forma gratuita. Es decir, tenemos materiales en EQS Group sobre compliance, tenemos un informe de denuncia de 2021 muy completo, también una guía de cómo implementar un canal de denuncia eficazmente en su organización, todos los pasos a seguir.
Tienen abajo también un icono para responder a la encuesta. Agradecemos todas sus valoraciones tras el webinar que les ha parecido, si tienen alguna idea de distintos temas que podemos tratar en próximos webinars. Y luego tenéis el de Media Player, el de solicitar una demo. Por favor, si están interesados en nuestro producto, le animamos a que soliciten una demo. Y, por supuesto, el de próximos eventos. Continuamente hacemos eventos en EQS Group. ¿Quiénes somos? ¿Qué es EQS Group? EQS Group es una empresa líder en Europa, no solo en Europa, pero centrada en Europa, en canales de denuncia digitales e internos. Contamos con más de 8.000 clientes en todo el mundo, de todos los sectores. Pensamos de forma global, pero actuamos localmente según las legislaciones, según las medidas de cumplimiento de cada país. Es una empresa fundada en el año 2000 en Múnich, es alemana. Tenemos actualmente más de 550 expertos en todo el mundo y, por supuesto, como he comentado, somos una empresa líder de RegTech. Tenemos un canal de denuncias, un software digital que ayuda en todas las áreas de cumplimiento. Y ya sin más dilación paso a la agenda de hoy. Vamos a hablar sobre la obligatoriedad debe ser la última razón con Andy. Luego la hipertransparencia, él nos contará un poquito la realidad de que los empleados quieren hablar, pero a veces no saben muy bien cómo hacerlo. Si solo fuera por el fraude interno, este tema vamos a ver datos muy interesantes con Andy también. Y, por supuesto, con Andy y Claudio debatiremos buenas prácticas para aprovechar al máximo el canal de denuncias. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde contestaremos todas las preguntas de la audiencia. Andy, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias, Reyes, gracias, Claudio, y gracias sobre todo a los que nos vais a dedicar esta hora de vuestras mañanas a escuchar lo que tenemos que decir. Cuando me habló Claudio hacía unos meses de que se quería participar, pues mi respuesta claramente fue que sí, pero no quería contar lo de siempre, ¿no? Tenemos evidentemente unos temas muy de moda, la directiva, entrando en vigor, hemos tenido el compliance penal de los últimos años, la ley de igualdad. Y quería volver al principio, ¿no? Y me hice la pregunta, pues, ¿por qué tengo un canal de denuncias? ¿Porque me está obligando a una normativa o porque realmente quiero, ¿no? Y aunque, evidentemente, yo creo que es de agradecer que la normativa y los reguladores sí que impulsan y en unos casos hacen obligatorio un canal de denuncias, pues perdemos o tendemos a perder un poquito la esencia de por qué implementamos, de qué es exactamente un canal de denuncias, ¿no? Y realmente, si estás implementando, vuestros clientes, en el caso de que sois consultores, están implementando canales de denuncias porque se les obliga, pues lo más probable es que no están sacando el mayor provecho a esta herramienta, ¿no? A esta información, ¿vale? Un poquito de historia, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar de lo que son canales de denuncia, en mi caso, pues en torno al 2004, ¿no? En los entornos en que yo me muevo. Que son, pues, han sido siempre los gremios de auditoría, de riesgos y el compliance en España casi no era una profesión ya en el 2004, ¿no? Pero obligado, las empresas obligadas por la ley Sarbanes-Oxley, entonces ya estaban hablando de canales de denuncia. En los foros en que me oía, pues veíamos a las empresas, "Buah, esto en España jamás va a triunfar, aquí no tenemos cultura, ser el chivato está mal visto", etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero mucho antes de esto, evidentemente, yo elijo en 1863 como fecha, ¿no? Evidentemente porque Lincoln es un personaje conocido por todos, pero podía volverme al siglo XIV. El rey Eduardo II de Inglaterra, que también veía que las personas, los terceros, podrían ayudarles con su gestión, ¿no? Pero volviéndome al tema de Lincoln, durante la Guerra Civil Americana, evidentemente en tiempos de crisis siempre hay personas que aprovechan y ven que pueden hacer negocios. Lo hemos vivido recientemente.
pues tenían ciertos problemas con los suministradores, con los proveedores del lado unionista, que, por ejemplo, en vez de entregar pólvora, entregaban pólvora con serrín o serrín puro, ¿vale? Evidentemente, esto impedía una gestión eficiente del ejército unionista en su momento, o entregaban víveres y comidas en mal estado. Evidentemente, causa problemas de gestión en lo que era el ejército unionista en su momento. Lincoln en el 63, y sigue vigente como muchas de las leyes americanas, aprobó lo que es el False Claims Act, ¿no? La ley de reclamaciones falsas, ¿no? Reclamaciones en cuanto se reclaman deudas, ¿no? La gente reclamaba pagos y eran realmente falsos por no haber entregado el producto. Dentro de esa ley hay unas provisiones, unas cláusulas que se llaman los quitam, ¿no? Quitam es en nombre del rey, curiosamente para un país republicano como Estados Unidos, pero claro, esto viene, como decía, casi del medievo europeo. Eduardo II tenía provisiones quitam y lo que hacían es animaban a terceros, en este caso proveedores o gente con información, a denunciar ante el gobierno estos actos, ¿vale? Entonces lo que hacían es los compensaban. En el caso del False Claims Act y las provisiones quitam de entonces, premiaban a las personas, a los alertadores, yo creo que los llamarán míos hoy en día, que no me gusta mucho la palabra denunciante. Los alertadores los premiaban con hasta la mitad del importe que estaban denunciando. En el caso de Eduardo II de Inglaterra era un 30%. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Veamos el ejército o la Unión en Estados Unidos pues como una empresa. Pues evidentemente lo que están viendo es que hay terceras partes que tienen una información, les obra en su poder una información importante para la gestión, ¿vale? ¿Y esto cómo nos afecta hoy en día? Pues esto nos lleva a lo que es la esencia de un canal de denuncias, que yo necesito tener información. Hay otras personas que tienen información que yo necesito para gestionar mi negocio. Y nos lleva a partir de la hipertransparencia, ¿no? Vamos al siglo XXI, al 2022, ya con la directiva en vigor, si no transpuesta en España. Y sabemos todos, y esto no es novedad y tampoco quiero quedarme mucho en esto, que vivimos en un mundo de la hipertransparencia, ¿vale? Hay personas que conocen, o si alguien sabe algo, se lo va a contar. Se lo va a contar en Twitter, en Facebook, en no sé dónde, en Instagram, se lo puede contar en millones de sitios. Es que realmente vivimos ese mundo de transparencia. Perdona, Claudio, ¿decías algo? No digo, en Wikileaks y todas estas fugas de información eventualmente que son parte de todo este tema. Claro. Entonces, la gente, y en eso incluyo mis empleados, incluyo mis proveedores, se lo van a contar. La gente tiene ganas, ha perdido el miedo. Ostras, como gestor de empresa, quiero que me lo cuenten a mí. No quiero que lo cuenten por ahí, quiero que me lo cuenten a mí. Me da tiempo a mí, a mí como gestor de empresa, a minimizar el riesgo, minimizar el impacto. Y evidentemente, si nos ceñimos a lo que es el compliance penal en España, me da mucho mejores posibilidades de atenuar, incluso de eximirme de la pena si yo lo he gestionado previamente. Entonces, realmente tenemos que darles esa salida, ¿no? Y por eso volvemos a la esencia. Aunque me impongan a un canal de denuncias, lo tengo que tomar como una herramienta empresarial. Hay otra palabra de moda, que la habréis visto en las redes, ¿no? Que es la inteligencia corporativa, ¿no? Hice una pequeña búsqueda el otro día para libros en Amazon relacionados con corporate intelligence, ¿no? Pues me salieron 984 títulos, ¿vale? Otros 395 con The Whistleblowing, ¿no? Pero 984 títulos de libros dedicados a la inteligencia corporativa, ¿vale? Y si vemos una definición de lo que es inteligencia corporativa, estamos hablando de información vital para la toma de decisiones, ¿no? Recopilada de múltiples fuentes. Ostras, pues una fuente que tenemos son nuestros socios de negocio, nuestros empleados, los terceros con quienes nos relacionamos. No lo estamos aprovechando a lo mejor al máximo, sobre todo si nos ceñimos
la razón de ser de un canal de denuncias a que me obliguen a tenerlo. No lo estoy aprovechando al máximo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en el fondo es un medio de información y de gestión de nuestro negocio al alcance de nuestra mano y probablemente para un coste muchísimo menor de lo que sería una operación de Big Data, por ejemplo, ¿vale? Entonces, veamos, por favor, y os lo pido a vosotros, y que sea un mensaje que también, si en caso de que sois consultores o despacho de abogados, que sea un mensaje que podéis transmitir también a vuestros clientes. Que sí, que está muy bien esto de tener un canal de denuncias porque forma parte del sistema de supervisión y gestión para el compliance penal, pero realmente va mucho más allá, ¿vale? De lo que es un simple mecanismo de defensa para demostrarlo ante un juez que tenga un canal, ¿vale? Voy a pasar a otro momento, a la siguiente diapositiva, ¿vale? Tema de fraude interno. Vuelvo al tema Lincoln o Eduardo II, ¿no? ¿Por qué ellos imponían esos canales o por qué tenían esas provisiones? ¿Por qué querían esa información que tenían los terceros? Porque realmente hay personas defraudando a sus organizaciones. La monarquía en el caso de Eduardo II, el gobierno de la Unión en el caso de Lincoln. Y esto para mí es volver a la esencia real de un canal de denuncias, ¿vale? Os voy a empezar a contar unos datos que si tenéis que hacer una evangelización interna, si vuestra organización es reticente o los tomadores de decisión en vuestras organizaciones son reticentes a implementar un canal de denuncias, que yo creo que le podéis usar para ayudaros en vuestra labor de venta interna, venta externa con clientes o evangelización, ¿vale? Algunos serán conocidos, quizás si estáis en el gremio de los auditores, los de riesgos, el fraude, y quizás para otras personas que no son muy conocedores de lo que se lleva en temas de fraude, pues son datos que os podrían hasta sorprender, ¿vale? Anualmente, la Asociación Internacional de Investigadores de Fraude hace una encuesta con sus afiliados, que son miles y miles de evaluadores de fraude en todo el mundo. Y publican una serie de conclusiones que para mí son demoledores. Si después de lo que os voy a contar no tenéis munición, ya me rindo, porque algunos de los datos son realmente espectaculares para promocionar lo que son los canales, ¿no? Los canales de denuncia, ¿vale? Lo primero, bien sabido en el gremio donde yo me muevo, es que las organizaciones se estiman que pierden hasta un 5% de sus ingresos cada año por fraude, ¿vale? Aquí el fraude es una pequeña matiz. Tiene una definición bastante amplia. ¿Ok? Estamos hablando de tres tipos a grandes categorías de fraude. La primera sería malversación de activos, ¿vale? Pues evidentemente robo de efectivo, robo de inventario, de activos, mal uso, incluso el uso privativo de medios corporativos se puede entender perfectamente como fraude, ¿vale? También estamos hablando, como no puede ser de otra forma, de lo que es corrupción y soborno, ¿vale? Una empresa corrupta no está en control de su negocio, ¿vale? Y lo más normal que está pagando sobreprecios por cosas que de otras formas menos corruptas podría conseguir de un precio menor, ¿vale? Y finalmente hablamos también, y no debemos de olvidarlo, de lo que es fraude en los estados financieros, ¿vale? Volvemos a lo que son los grandes casos de fraude Enron que fue descubierto por un tip, una información aportada por un tercero, ¿no? Olympus, varios casos, fraude, ¿vale? Fraude en los estados financieros. Y eso yo creo que también a los asistentes os voy a dar una idea de cuando estáis haciendo vuestros protocolos o si sois compliance officers o consultores y tenéis que evangelizar, hacer esa formación en las empresas, pues quizás no olvidaros
no olvidaros, pero no os centréis tanto en tema penal, que hay campos más igualmente productivos que no se han recogido en lo que es el Código Penal Español, donde podéis animar a que las personas os cuenten esa información. 5% es una barbaridad, ¿no? Y si vemos la pérdida media, estamos hablando de $1,5 millones. Es una barbaridad de dinero. Hablamos de una pyme, no tan pyme, que factura 10 millones al año. Si pierde 50.000 euros, pues es una cantidad considerable, ¿vale? Primera pieza de munición que podéis hablar en vuestras organizaciones o con vuestros clientes, ¿no? Perdón, Andrew, Sí. quiero solo hacerte un comentario aquí. Está muy interesante lo que pones como datos, porque ves que muchas de las empresas dicen que no quieren poner budget para la parte de compliance, ¿no? Claro. Y no quieren pagar a veces por alguna consultoría o por poner una herramienta, por ejemplo, una herramienta de canales de denuncia que les puede costar, no sé, Sí. entre 1.000 y 5.000 euros al año. Y aquí es increíble de ver los montos que estás mostrando en la que realmente es mucho más caro. Bueno, lo hablamos antes, ¿no? El coste de compliance puede ser alto, pero el non-compliance es más grande. Y si encima estás ignorando información que puedes obtener, pues no estás haciendo una buena gestión, efectivamente. O sea, que hay lo que se llama fruta madura que podemos recoger con bastante facilidad. Simplemente un poco de dato, ¿vale? Es casi un Pareto, ¿no? El 80% de los casos que reportan y que suele haber en las organizaciones son malversación de activos, ¿no? En el sentido muy amplio, ¿no? Con una pérdida mediana de casi $100.000, ¿vale? El 86% de los casos. Y el 10% es fraude de los estados financieros, pero como podéis apreciar en la diapo, la pérdida media que se acerca a $1 millón. Es una barbaridad, ¿vale? Entonces, pues nos podemos centrarnos en el pequeñito, en malversación de activos, o podemos meternos más en lo que es el fraude en los estados financieros, casos Enron, etcétera, donde sí que vamos a caza mayor, ¿vale? Datos creo que interesantes, ¿vale? Y de momento no he hablado de canales de denuncia, ni información, ni nada por el estilo. Pero ahora sí que vamos a entrar un poco más de harina con datos bastante específicos, ¿ok? Yo creo que este dato, pues espero que lo veáis bien, ¿no? ¿Cómo se detecta el fraude en las empresas? Pues la fuente número 1 es el tip, como se dice en inglés. El tip es información, ¿vale? No hablo específicamente de qué canal. Un tip puede ser un canal específico, una plataforma como la solución de EcoS. Podría ser la fuente de agua, que alguien te lo cuente mientras estás tomando la máquina de café. Podrías hacer un buzón tradicional o un correo electrónico, ¿vale? Pero la fuente número 1 de detección de fraude interno son las informaciones que nos cuentan, ¿vale? Muy por encima de lo que son detecciones por auditoría interna, monitorización, lo que es el auditor externo, controles IT, etcétera, etcétera. Confesión, que creo que es el último, ¿vale? O sea que el autor es una del barbaridad. tip, Andy, el autor del tip entonces es el alertador, ¿verdad? Es el alertador, sí, alguien que lo cuente, ¿no? Y ahí lo que podemos ver y en lo que es la figura 10, ¿vale? Que quién reporta el fraude, ¿vale? O sea, que hemos visto que lo primero es que tiene que haber un alertador, alguien que nos lo cuente. ¿Pero quién? ¿Quién es el más común? Evidentemente los empleados, los primeros, ¿no? La gente vinculada contractualmente o laboralmente a la organización en el 50% de los casos, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿vuestros canales de denuncia o los de vuestros clientes los estáis restringiendo solo a los empleados? Porque en el 27% de los casos son los propios clientes, ¿vale? Que están aportando información que me permite detectar un fraude. El 15% es anónimo. ¿Es anónimo, de verdad, vuestro canal de denuncia? Ahí, evidentemente, la directiva es una gran ayuda para empujar y promover el anonimato en los canales, ¿no?
los vendors, los proveedores, vuestro canal de denuncia está abierto a los proveedores, a los suppliers, a los suministradores, porque me parece que es el 11% de los tips vienen desde los proveedores, los terceros con quienes nos relacionamos. Con lo cual, esto está muy bien, pero si yo veo un canal de denuncias como una herramienta empresarial, tengo que estar por narices dispuesto a abrirlo, a abrir esa búsqueda de información más allá de lo que son los propios empleados. ¿Vale? Creo que es un cambio a lo que quizás se está moviendo. O sea, muchos de estos canales son cerrados a empleados porque la gente no tiene interés quizás o porque les obligan, dicen, pues a mí que me lo cuenten. Y no quiero saber nada. Pues lo cierro a los empleados, ya tengo un canal, pero realmente no lo estoy valorando. Deberíais, yo creo que todo el mundo debería valorar abrir el canal de denuncias a terceros, ¿vale? No solo a empleados. Sigo y seguimos, ¿vale? Dentro de lo que son los tips, las informaciones, las alertas, tenemos la fortuna que la asociación ha hecho un análisis también para aquellos lo que tienen ellos hotlines, ¿no? Líneas calientes. En este caso podemos llamarle plataformas, ¿no? Que nos ayuden con la denuncia, con la comunicación, plataformas éticas. Un EQS, por ejemplo, ¿vale? Aquí vemos claramente de que aquellas organizaciones que han invertido, porque esto es una inversión con un retorno casi seguro, aquellos que han invertido en canales automatizados, en plataformas, minimizan o reducen considerablemente las pérdidas por fraude. Los casos son menos dañinos, ¿vale? Pasamos de una media de unos 100.000 por caso hasta 200.000 en aquellas organizaciones que no tienen una plataforma segura, ¿vale? Para promover la denuncia. ¿Y por qué es esto? Uno de los factores que tenemos que es crítico para la pérdida es la duración del esquema de fraude. Si somos capaces de reducirlo de 18 meses a 12 meses, nos estamos ahorrando un montón de dinero, ¿vale? O sea, que realmente nos ayuda con la cantidad y con la duración de lo que es el esquema de fraude, ¿vale? Y además, sí. Andy, yo agregaría aquí que ya el poner en marcha un mecanismo, ¿no? Como un canal de denuncia, hace que también el fraude está limitado por el mismo hecho de que se está comunicando de un canal, de que se está buscando, y eso mismo psicológicamente, ¿no? En las partes que sean los empleados o externos, hace que, bueno, se generan menos casos de mala conducta, por lo mismo. Claro, también es disuasorio. O sea, que para mí no es solo implementar un canal, decir que lo tengo y adiós, ¿no? Que este es un sistema de gestión, al fin y al cabo. Tiene que haber muchas más acciones. La notoriedad que alguien ha sido pillado vía una comunicación, una alerta, pues es ciertamente disuasorio, ¿no? O incluso anima más, ¿no? Porque anima a aquellos que pueden ser reticentes a usarlo a que lo emplean, ¿sabes? Entonces, hay valor añadido por todos lados, o sea, más allá de cumplir, ¿vale? Este es mi mensaje. Uno de los últimos datos que tengo, ¿vale? En aquellas organizaciones que sí que tienen implementada una plataforma específica, ¿vale? El hotline, es más probable que reciban informaciones que en aquellos que no lo tienen. La gente es más reticente. Esto es una muestra de que yo tengo que dar confianza a la gente para que hable, para que nos lo cuente, ¿vale? Y el hecho de tener una plataforma segura, confidencial, anónima, etcétera, etcétera, anima a que la gente lo cuente y me ayuda en ese caso a detectar más casos de fraude, ¿vale? Que es el diapositivo a la izquierda, el dibujo. Y a la derecha, que este es un dato que fíjate, que me he leído el informe unas cuantas veces, pero nunca me había centrado ni en ello como importante, ¿no? Pero en la condición que estoy ahora mismo, y estoy seguro que lo que vemos, sobre todo los que somos consultores, es soy muy pequeño, ¿no? ¿Para qué quiero yo un canal de denuncias? Que soy
que somos 95 empleados o 47 empleados. No me importa. Me vienen a hablar. Tengo una política de puertas abiertas. Vienen a hablarme. Pues no es cierto. Son más efectivas los canales, los hotlines, ¿vale? Y los tips en organizaciones con menos de 100 empleados que con más de 100 empleados. El informe no cuenta exactamente por qué, pero intuyo de que es por un tema de conflictos de interés. Es muy difícil dar una información cuando estás muy cerca del jefe, que además podría ser incluso el dueño o el principal accionista de la organización, ¿vale? Estás en una multinacional de decenas de miles de empleados, pues quizás hay más anonimato o te sientes más cubierto por el propio tamaño e envergadura de la organización. Mientras en organizaciones pequeñas quizás es difícil, ¿vale? Tener ese coraje, porque que no olvidemos que esto es comportamiento humano, la gente tiene miedo. Es más fácil pues, usar un hotline para comunicar algo, sobre todo si me ofrece las garantías de protección y anonimato, ¿vale? O sea, que si una empresa te dice, os dice alguna vez, soy demasiado pequeño, pues este es un dato crítico que podéis emplear. Ok, hasta ahí, no sé, no tenemos preguntas todavía. Por favor, si os ocurre algo mientras estamos hablando, pues tenéis el apartado en el chat para comentar y estaremos encantados de contestaros sobre la marcha o al final, ¿no? Vamos a ir un poco ahora a algunos de lo que son las mejores prácticas, ¿vale? Y sin ánimo de ser exhaustivo, porque hay un montón, ¿no? Que cómo puedes sacar petróleo empresarial de tu canal, ¿vale? Primero, y pongo esto un poco para romper la monotonía, ¿no? Cosas que no quiero escuchar. Yo que soy consultor y alguno de vosotros seguro que también, cuando vamos a las empresas, pues son las cosas y dice, ostras, aquí puede haber de todo, ¿no? Lo típico. No tenemos problemas en la empresa, es muy típico, ¿no? No recibimos denuncias nunca. De hecho, en lo que es la evaluación que usa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la evaluación de programas de compliance, el hecho de que existe un canal de denuncias de lo que sea, y no lo usa nadie, es una bandera roja. Si no hay denuncias en un canal, es que algo no están haciendo bien, ¿vale? Entonces, yo diría clientes y contactos y dicen, no, tenemos un correo electrónico que funciona de muerte, pero no lo usa nadie. Entonces hay algo que no va bien, ¿no? Exacto. Otra cosa yo pienso que sí. Sí, yo pienso, Andy, aquí que más que todo también es porque sí, pusieron un canal de denuncia, pero no lo han comunicado. Eso puede ser uno de los casos, ¿no? El segundo, lo han comunicado, pero la gente tiene miedo. O como tú dijiste recién, empresa chiquita, pues el conflicto de interés no es tan fácil. Entonces, todo eso hace que, efectivamente, pues tiene un canal que no está funcionando, ¿no? No es porque no hay denuncias, ¿verdad? O que todo está perfectamente bien. O que no hay preocupaciones. Exacto. Casi con seguridad hay alguien robándote en la empresa, casi seguro. O sea que esta es la otra. Tenemos una cultura basada en la confianza. Claro, yo confío en José, que lleva 30 años trabajando en la empresa en contabilidad, casi con certeza. Tengo mucha confianza en él. Tengo más confianza de que me está robando, ¿sabes? Entonces, esa confianza es el peor control que puede existir, ¿no? Otra cosa que hemos comentado en la empresa también que odiamos es canal de denuncias. ¿Por qué? Tenemos una política de puertas abiertas. Ya, pero vamos a ver. Las puertas abiertas están muy bien, no voy a hablar en contra de eso. Tiene que haber comunicación, fluidez y transparencia. Pero no es garantía de nada, ¿vale? Entonces, pequeños chismorreos que me gusta comentar porque son barreras que siempre encontramos o internamente o externamente cuando estamos hablando de canales de denuncia, ¿vale? Vamos al grano. Primera parte. Aquí, Claudio, sí, tú vas a tener seguramente mucho que decir, ¿no? Pero algunas buenas prácticas, sin ánimo de ser exhaustivo, porque hay un montón. Lo primero es la protección. Aquí, evidentemente,
y gracias a la directiva, ¿no? Pues ya aquellos que tienen canal están obligados por ley a ofrecer cierta protección y no represalias a las personas que realizan, ¿no? A los servidores. Me parece crítico. Vale. Pero con matices. ¿Vale? Ofrecerlo y no comunicarlo no sirve de nada. ¿Vale? Recuerda que tenemos una herramienta empresarial en nuestras manos, una herramienta potente. ¿Vale? La gente tiene que saberse, y se lo tenemos que recordar, tiene que saber que está protegido, que no le va a pasar nada por contar algo. Que no le va a pasar nada. ¿Vale? Y se lo tenemos que recordar constantemente. ¿Vale? Segunda parte. Algo diría yo... Andy, yo te voy a comentar un poquito antes que vayas a incentivos sobre parte de protección, porque cuando tú hables de protección, yo estaba viendo tu lámina, te digo, bueno, yo me refiero siempre a protección de datos, ¿no? Y seguridad, ¿no? De la información, ¿no? Entonces, los elementos importantes, yo se lo estoy viendo de la forma técnica, ¿no? Cuando hablamos de que vas a poner un canal de denuncia, que vas a poner una plataforma, sea la que sea. A nivel de protección, pues hay varias cosas que considerar, ¿no? La primera, por ejemplo, es tus datos, cómo están viajando a través de la red, cómo viaja entre el denunciante y la empresa. Entonces, aquí es importante que el sistema esté cifrado, que tengamos un sistema moderno de clave de encriptación. Por eso que yo siempre digo, el correo electrónico pues no es una buena herramienta como sí de denuncia, no porque es un buen canal. Es decir, que alguien te puede mandar un correo electrónico diciéndote algo. El problema que tengo con el correo electrónico es que los datos no están cifrados. Entonces, en cualquier momento alguien podía interceptar los datos y alterar los datos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante en un sistema, cuando se habla de un sistema, cuando se pone un sistema de web, en la que esa información esté realmente cifrada todo el tiempo. Después, bueno, la información se va a almacenar. Hoy día la directiva nos dice que tengo que garantizar la seguridad de esa información, la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Que en los servidores que tengamos, que puede ser de un tercero, pues los servidores tienen que estar con un test de penetración, entonces que asegurar que sus sistemas no puedan ser alterados, no puedan robar o dañar la información, ¿no? Hay hoy en día estándares de certificación, como la que es la de ISO 27001. Esa es la certificación de gestión de seguridad de información. Entonces, obliga a la organización que esté certificada bajo esta certificación de mantener un proceso muy bien definido de cómo vamos a mantener de forma óptima la seguridad de la información, de cómo vamos a gestionar en todo el ciclo. El mismo RGPD nos habla de Security by Design, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu herramienta diseñada para asegurar que en todo el ciclo de tratamiento de la información, de tratamiento de la denuncia, mantenga siempre seguridad, ¿no? El tema de RGPD es muy importante también. Si hay una plataforma, se tiene que asegurar que esa plataforma esté conforme al reglamento de protección de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos sean almacenados dentro de la Unión Europea y que no transiten o no estén guardados fuera de ella. Es el primer dato. Y el resto es cómo vamos a mantener la posibilidad de que esta información eventualmente esté anonimizada, es decir, que estamos borrando los datos de carácter personal. Aquí hacen referencia a la ley orgánica de España, la 3 diagonal de 218, en el artículo 28, en el artículo 24, perdón, en la que hablamos de los canales de denuncia, en cómo se tiene que manejar los datos de carácter personal. ¿Qué otro tema aquí? Hablamos un poco, tú antes hablaste un poquito de anonimato. El tema de anonimato es muy importante. La plataforma nos tiene que permitir un diálogo bidireccional, ¿no? Permitir al denunciante que nos mande una denuncia anónima, pero al mismo tiempo que tengamos la posibilidad de hacerle más preguntas. Entonces, la plataforma nos tiene que permitir darle un buzón seguro en la que podemos intercambiar con él, con el alertador, ¿sí? Bueno, y para terminar, la parte de segregación de roles y de accesos, es decir, los usuarios que van a recibir las denuncias, los examinadores, podemos llamar, entonces vamos a tener una herramienta de gestión en la que vamos a poder leer la denuncia que recibieron,
y vamos a poder dar seguimiento, crear un expediente, hacer una investigación. Bueno, esas personas tengo que garantizar que es la buena persona que cede la información. Tenemos que minimizar de que solo las personas que deben ver la información, que sean del órgano de vigilancia, que sean del equipo de compliance, que solamente ellas tengan acceso. Entonces, ¿cómo garantizamos un acceso seguro? Por ejemplo, utilizando, por ejemplo, lo que sería un autentificador a doble factor, ¿sí? Para asegurar de que sea la buena persona que esté accesando y que mantengamos un diario de auditoría para que sabemos quién hizo qué. Ahí de para hoy, Andy, te dejo continuar para que vean que las buenas prácticas, y estas son solamente las principales, hay mucho más. Sí, no, está claro. Bueno, hay parte, evidentemente, cuando hablo de protección, pues sí, hablo de no represalias, pero solo podemos garantizar las no represalias si tenemos esa seguridad o protección de la información que tenemos, ¿no? O sea, que la protección o la seguridad técnica pues nos ayuda también, está interrelacionada, ¿no? con la protección que ofrecemos o queremos que ofrecer a nuestra gente, ¿no? A los que nos aportan. El tema de incentivos. Sí, hace años nadie quería hablar de canal de denuncias en España porque los que reportaban a los jefes eran unos chivatos y unas malas personas, pues el pensar ahora que podríamos incentivarles económicamente, pues quizás es una barbaridad, ¿no? Pero es una práctica bastante común en la anglosfera, ¿no? En Estados Unidos, Reino Unido, donde hay, sobre todo por parte de los organismos y reguladores, hay cierta remuneración de los alertadores por haber dado información sobre prácticas corruptas o fraudulentas o lo que sea. Vale. En España lo veo, me gustaría verlo. Culturalmente quizás estamos un poco verdes aún, pero quizás hay otras maneras, quizás no tan descaradas, de hacerlo, pues como introducir ciertos incentivos en las evaluaciones de desempeño por buen comportamiento ético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que incentivar, oye, pues cuanto más cursos sobre ética y tal haces, pues te cuenten tu evaluación de desempeño, ¿vale? Que lo ideal sería lo otro, pues puede ser, pero quizás es complicado. La parte siguiente, fácil y seguro. Claudio ha hablado de la parte segura, ¿no? Técnicamente, la información que nos aportan tiene que estar asegurada, ¿no? Ya no solo por obligación, sino para dar seguridad. O sea, esto se lo tenemos que comunicar a nuestros interlocutores, a los que tienen la información, ¿vale? Y la facilidad, pues sí, dices, bueno, pues puedo hacer un correo electrónico, me monto una cuenta de Gmail con una dirección inventada y comunico por ahí, pero bueno, todos sabemos que hay personas más listas que nosotros que al fin y al cabo algo pueden rastrear casi seguro, ¿no? Entonces, se lo tenemos que poner fácil y nada mejor que una plataforma externa, ¿no? Por eso digo, las puertas abiertas, por ejemplo, suenan muy bien para los tips, pero quizás no es tan fácil como parece, ¿no? Sí. Siguiente comentario. Andy, yo agregaría sobre el tema de fácil y seguro. Obviamente, yo pienso que la parte de seguridad sí ya hemos hablado, pero yo creo que aquí lo que estamos buscando es generar confianza, ¿no? Claro. Confianza hacia los empleados, hacia los terceros, para que si hay un caso de mala conducta, algo que ven, lo denuncien, ¿no? Si no se implementa, no lo vamos a hacer, ¿no? Y eso es realmente el trabajo de esta seguridad. La parte de facilidad, cuando hablamos del sistema, digo, está la parte de disponibilidad. Importante que tenga un sistema en la que el denunciante pueda hacerlo 7 días sobre 7, 24 horas sobre 24, que esté en el idioma que habla, porque a veces las empresas pues, estamos en diferentes países, o sea, hay que tener la posibilidad de que tengan los diferentes idiomas. Y bueno, y finalmente, lo que hablamos de decir un poco, la parte del diálogo, ¿no? Que sea anónimo, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de poder dialogar a través de una plataforma. Que yo pueda hacerle más preguntas al denunciante y él me pueda responder o me pueda proveer más información, ¿no? Esto yo, bueno, sería lo que faltaría en esta parte fácil y seguro. Anonimato, ya esto he comentado, es curioso porque con chimorreo, pero es de rabiosa actualidad, ¿no? De que una determinada política se ha quejado estos días
de personas anónimas la están defamando, ¿vale? Para mí no es el caso que sea anónimo, es la información que han aportado, pues quizás no sea verídica, ¿no? O si está hecho con mala fe. Yo creo que el anonimato es bueno. Como investigador, pues te llega de una fuente o como auditor interno no lo vas a ignorar, lo vas a mirar. Con lo cual el anonimato también es un escudo para las personas que no se sienten seguras, ¿no? Y es crítico. Ya ha superado los problemas que hemos tenido en España con la Agencia de Protección de Datos y la misión o no de denuncias, que es una etapa ya superada. Pues yo creo que cualquier canal de comunicación, canal ético, debe tener, y lo tiene que tener por ley, evidentemente. Ahora, el anonimato falso, ¿no?, de mala fe sí existe, sí. Andy, pero no es la mayoría. Lo hemos visto en todos los sondeos hoy en día que existen en diferentes países. El orden de denuncias falaciosas van en el orden entre un 4 y un 8%. ¿Sí? Claro. Cuando las denuncias que altamente impactaron sobre casos de fraudes financieros altos en la empresa han sido del 60% de las denuncias. Entonces ahí tenemos es importante ver este costo-beneficio o este beneficio contra, bueno, pues sí, puedo recibir algunas denuncias falsas, pero la ventaja o el seguro que me da un canal de denuncia de recibir denuncias que son muy valiosas para la seguridad de la empresa son superiores. Sí, absolutamente. El último, penúltimo, ¿cómo puedo llamar? Penúltimo llamámoslo. Es el último, pero para mí es el penúltimo. Que tengo uno que no he puesto, pero que es importante. Es el tema de la formación, la evangelización, llamámoslo como queramos, ¿vale? La concienciación. Porque si no hacemos esto, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser en balde, no vas a tener el retorno esperado. He hablado con directores de auditoría interna y de compliance que me comentan, cuando hagamos campañas de concienciación, el uso del canal dispara. Y eso es lo que yo quiero como gestor. Quiero saber, quiero tener información. Quiero tener información que me permite tomar mejores decisiones, ¿vale? Y asegurar la buena gestión de mi empresa. Entonces, si lo estás haciendo por obligación, si vuestras organizaciones o vuestros clientes implementan un canal de comunicación de denuncias por obligación, lo más probable es que la formación se les olvida, porque les da igual, ¿vale? Creen que con tenerlo es suficiente. Digo que no, y para mí esto es crítico, ¿vale? Y aquí voy a volver al tema del Report to the Nations de la Asociación de Investigadores de Fraude, ¿no? Es importante que veáis que esta asociación tan prestigiosa se dedique tanto tiempo a lo que son los canales de denuncias, etcétera, ¿no? Aumenta mucho la efectividad de un canal cuando hay formación, y lo comentan estos señores, ¿no? No os puedo decir más, los datos están. Ahí yo creo que casi he terminado, ¿no? Y os animaría a hacer preguntas, pero hay una última mejor práctica que no tengo puesto en el deck de diapositivas, es revisar el alcance, por favor, de vuestros canales de denuncia. Si lo tenéis apuntado únicamente a empleados o a delitos del Código Penal, no lo estáis aprovechando, ¿vale? Abrirlo. Yo creo que abriéndolo a otros terceros, bien sea clientes, bien sea proveedores, colaboradores, etcétera, etcétera, os puede traer muchísimo más rentabilidad, ¿vale? Y abrirlo al tipo de denuncias o al tipo de casos, eventos que queréis que os comuniquen. La gente no sabe determinar quizás qué es un delito y qué no es un delito, ¿vale? Pero deberíamos abrirlo más, ¿no? Y el tema de fraude interno para mí es uno de los críticos, ¿no? Que va con la formación, ¿vale? Y hasta ahí yo he terminado. Quería ver si había alguna pregunta. Sí, hacemos un llamamiento a la audiencia a ver si surgen preguntas. No sé, Claudio, si quieres comentar algo sobre el tema, sobre el canal de denuncias.
Bueno, quizá, mira, yo sobre este último tema que está tocando Andy, ¿no? Sobre la parte de la capacitación, quizá agregar que efectivamente, ¿no? Capacitación, formación, hay que empezar por lo menos con un plan de comunicación, ¿sí? Y ese plan de comunicación tiene que venir desde los niveles más altos de la empresa, ¿no? Lo que decimos en inglés normalmente, front of the top, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos un plan de comunicación. Hay que detectar bien dentro de los empleados o también, como dijo Andy, los terceros que pueden ser los proveedores o los mismos clientes. Hay que detectar a esos grupos de personas que son más vulnerables a temas de mala conducta, es decir, por ejemplo, de corrupción. Es decir, que si yo veo, por ejemplo, a quién tengo que llevarle, a quién tengo que hacer la formación. Es decir, si tengo vendedores que están trabajando en el sector público y sabemos que, bueno, en el sector público pues no se puede dar prestaciones o no se puede comprar a un oficial público. Hay una serie de cosas, ¿no? Hay cosas que son muy obvias, pero hay otras cosas que quizás no lo son tan obvias, ¿no? Una persona que tiene un amigo que trabaja en la concurrencia y que de pronto con la competencia hablan de precios, ¿no? Y nos encontramos con algo que es ¿no? de anticompetencia, ¿no? Entonces, todos esos temas es muy importante a través del código de conducta, un buen código de conducta que pone en lugar y formar a las personas que entiendan qué quiere decir y cuáles son las cosas que no deben hacer, ¿no? Yo pienso que de ahí bueno, de una parte viene a proteger al empleado porque sabe lo que es una buena conducta, lo que no puede hacer, y después naturalmente viene a proteger a la empresa, porque al momento en la que llega a haber un caso de mala conducta, pues la empresa puede demostrar efectivamente que sí ha hecho la formación debida, ¿no? No es por falta de conocimiento. Bueno, eso sería más que todo para agregar esa parte, entonces yo creo que es hiper importante lo que Andy presentó al final. Mira, tenemos una pregunta aquí, ¿vale? Que nos pregunto con qué frecuencia deberíamos hacer la formación, ¿no? Si quieres lo contesto yo, Claudio, ¿vale? Bueno, después adelante, pero adelante. A ver, yo creo que la frecuencia no es la palabra adecuada. Yo creo que la formación tiene que ser casi continua, ¿no? Lo has dicho tú, además, Claudio, que más que formación es una comunicación continua, ¿no? Cierto que en determinados sectores exigen que haya una formación anual, no sé, para los sujetos obligados de prevención de blanqueo tiene que haber una formación anual, se sugiere por cumplir con el tema del compliance penal que hay una formación anual. Evidentemente, cualquier refuerzo de las garantías de la protección que ofrecemos a nuestros empleados o a los terceros a través del canal, cualquiera que hagamos en esa anualidad, pues bienvenido sea. Pero la comunicación tiene que ser casi continua, ¿no? Ya sé que no hay mucha presencialidad hoy en día en las organizaciones, pero carteles, comunicaciones que hay en zonas comunes de las oficinas, cuando volvamos a estar presentes, pues evidentemente eso es una muy buena práctica. Comunicaciones, no sé, se me ocurren también de los CEOs, de los directores que abren, cuando la gente abre sus laptops en casa, pues hay una comunicación del compliance officer o del CEO o lo que sea, pues animando y recordando que existe este mecanismo y evidentemente con todas las garantías. ¿Vale? Exacto, Andy, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. No es que tanto una frecuencia, pero es más bien crear, como dices, a través de esta comunicación continua, pues cómo se crea una cultura corporativa ética, ¿no? Y creo que todo este tema me gustó mucho de ti, porque no es tanto de, bueno, como dijiste al comienzo, no es que porque hay una regulación, una reglamentación, estoy en la obligación de hacerlo, pero cómo yo hago que mi empresa sea más transparente, que sea más atractiva, porque como estoy actuando bien y la gente está trabajando bien, pues es atractiva para que haya nuevos empleados, es atractiva para tener buenos socios, para vender mejor. Entonces, yo creo que
yo creo que es muy importante que hablemos de una cultura corporativa ética que vamos trabajando. Y hay todo tipo de formación. Si hay formación, pues por ejemplo, una de las herramientas importantes, yo creo que es tener esta gestión de procedimientos y políticas. Porque eventualmente yo voy a hacer un código de conducta. ¿Quién tiene que leerlo? ¿Quién tiene que ser capacitado de código de conducta? Bueno, todos los empleados, se lo mando, ¿no? En 6 meses nos pasa algunas cosas, recibimos una denuncia y hacemos un cambio, se nos olvidó poner un tema, lo ponemos, hay que volver a mandar el código de conducta para que la gente vuelva a entender, y quizás hacemos unas formaciones viendo los temas en pequeños grupos, por áreas, para que entiendan efectivamente de qué se trata, ¿no? Y así vamos avanzando, ¿no? Entonces este tema es... Hay una pregunta, Sí. No sé si lo estás viendo, Claudio, y nos da, yo creo que un par de minutos, que pregunta cómo se gestiona un caso anónimo. Eso quizás lo cuentas tú, porque tiene mucho que ver con la herramienta. Bueno, sí. ¿Cómo se gestiona? Sí. Exacto. Bueno, el caso anónimo normalmente, bueno, sabemos, es cuando un alertador nos hace un señalamiento una denuncia de forma anónima. Entonces, no sabemos quién es. Entonces, aquí los mecanismos muy importantes es cómo garantizamos el anonimato. Es decir, ¿Cómo se comunica con un anónimo? Exacto. O sea, la mejor, podría, por ejemplo, crearse un correo falso y eso, pues es más complejo. La mejor forma es a través de una plataforma web. Por ejemplo, nosotros en la herramienta Integrity Line, cuando el denunciante llena un cuestionario, responde a preguntas diciendo, a ver, ¿cuál es su problema? ¿En dónde sucedió? Entonces, le damos una serie de preguntas, y al momento de identificarse, tiene la opción de decir, me quedo anónimo. Pero lo que hacemos es que le damos acceso a un buzón que es en línea, en la que él genera una contraseña y que eventualmente puede acceder. Y a veces para eso nos da la posibilidad de dialogar. Y así le podemos hacer algunas preguntas. A ver, tú me dices esto, pero ¿tienes algunos elementos para comprobar esta parte? O de pronto el denunciante quizá 2 semanas más tarde tiene más evidencia y nos manda más información. Entonces, no necesitamos realmente saber quién es la persona. Lo que necesitamos saber son los hechos y al final decir, tenemos un caso real y debemos hacer una investigación o no. Y eso es muy interesante porque cuando el denunciante anónimo ve que estamos tomando muy en cuenta su caso, eventualmente nos puede llevar a levantar su anonimato y volverse un testigo protegido. Eso lo hemos visto en muchos casos de investigación. Entonces, así como ven, entonces es la forma de cómo generamos esta comunicación, le damos la posibilidad de que se mantenga anónimo. Y también hay que proteger mucho de que no rastremos IPs, que no vamos a identificar, o sea, no hay forma, si nos mandan pieza conjunta, vamos a limpiar los metadatos, nos vamos a asegurar que no tengamos ningún elemento para eventualmente poder identificar al denunciante. Vale. Ok, perfecto. Pues no tenemos más preguntas, ¿no, Reyes? No hay más preguntas, ¿no? Gracias ante todo tanto a ti, Andy, como a Claudio por vuestras intervenciones. Espero que la audiencia haya aprendido muchísimo, que se haya quedado con la importancia de las buenas prácticas, de la cultura corporativa, de utilizar un canal de denuncia no solo porque es obligatorio, sino porque realmente ayuda a los alertadores contra represalias, ayuda a evitar daños de reputación a las empresas y es el plan perfecto, digamos, para un programa de compliance completo y adecuado, ¿no? Y coincido con vosotros también en el tema de la formación o de la evangelización. Me ha gustado mucho esa palabra, Andy. Que es importantísimo porque, claro, está muy bien tener un canal de denuncia, pero hay que comunicarlo, porque si los empleados no lo saben, es difícil que lo utilicen, igual que el código de conducta y todas estas normativas. Paso para finalizar el webinar de hoy recordándole a la audiencia que tenemos conocimientos para su canal de denuncias. Tenemos en nuestra web una plataforma sobre compliance, toda la actualidad en términos de compliance la pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos artículos de blog, white paper, eventos continuos como este. También tenemos eventos on-site, o sea, presenciales. De hecho, estaremos en Barcelona el próximo miércoles 9 de marzo.
Y tenemos, por supuesto, una guía para la implementación de canales de denuncia en la que tocamos todo el tema de prevención de riesgo, de cómo comunicar el canal, de la confidencialidad tan importante. Y recordaros que podéis solicitar una demo si queréis más información o necesitáis un canal de denuncias en vuestra organización. Gracias de nuevo, Andy, a Control Solution 360 por estar aquí. Un placer. Esperamos verte en otros eventos. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.